La leyenda de los 5 anillos. Las primeras acciones de Toturi como emperador fueron reinstaurar el clan del Escorpión y elevar al clan de la Mantis al estatus de gran clan, siendo esto último una recompensa por su valiente servicio al imperio durante la Guerra de los Clanes. No reformó la familia Kodo, en parte, para evitar acusaciones de favoritismo y en parte, por su vergüenza ante su anterior fracaso. El imperio estuvo a salvo durante varios años antes de que apareciese una nueva crisis. La oscuridad mentirosa atacó al corazón del imperio después de reunir poder durante siglos. Sus esbirros secuestraron al emperador y culparon del crimen al clan del Escorpión. Los Escorpión fueron expulsados a las arenas ardientes, donde lucharon por sobrevivir durante varios años, antes de regresar a Rokugan. La desaparición de Toturi I fue la chispa de otra serie de guerras y conflictos a gran escala entre los grandes clanes. La oscuridad mentirosa azuzó estas batallas, avivando viejas rivalidades y alimentando antiguos odios entre las distintas facciones. El rescate del emperador Toturi hizo poco por poner fin a estos combates, ya que la oscuridad mentirosa le había corrompido y sus acciones se volvieron erráticas y destructivas. En el resto del imperio, el clan del Cangrejo luchaba por retomar los territorios Hiruma de las Tierras Sombrías, mientras que la Kami Shinjo regresaba de su largo cautiverio en las arenas ardientes para desenmascarar y purgar a los Kolat que se habían infiltrado en su familia en el clan del unicornio. Otaku Kamoko, la trueno unicornio, ayudó a los ahora purgados unicornios a destruir finalmente a los Moto oscuros, y el gobierno del clan pasó de la familia Shinjo a la familia Moto. Había asuntos más importantes en juego que las simples rencillas internas del imperio. El señor Luna Onontangu sentía en su corazón un gran desprecio hacia la raza humana, legado de su amargo odio hacia sus propios hijos, cuyo linaje se había mezclado con el de los mortales. Onontangu estaba alimentando a la oscuridad mentirosa con su propio poder. La trueno dragón, Mirumoto Hitomi, se impulsó la tarea de detener esta amenaza, utilizando el poder de varios artefactos y la ayuda del alma de Togashi. Desafió al señor Onontangu a un combate personal. Le mató y ascendió a los cielos para reemplazarle. La dama Sol Amaterasu se enfureció por la muerte de su esposo y dejó su puesto en los cielos celestiales. Rokugan se vio envuelto en un periodo de 27 días de oscuridad total, lo que incrementó de forma dramática el poder de la oscuridad mentirosa. Cuando la dama Amaterasu entró en razón, la abrumó la vergüenza, y ante sus acciones cometió seppuku. Hida Yamako, el trueno del clan del Cangrejo, fue su segundo durante la ceremonia y ascendió para convertirse en el Señor Sol tras su muerte. Así, dragón y cangrejo custodiarían los cielos. Para entonces,
El imperio ya era consciente de la amenaza de la oscuridad mentirosa. Esta se había parapetado en las profundidades de las tierras sombrías, en la puerta del olvido. Un artefacto de gran poder con el que los espíritus de los muertos de la antigüedad podían regresar al reino mortal. Toturi cometió seppuku para liberar al trono imperial de la influencia de la oscuridad. Y tras este sacrificio, los ejércitos de los grandes clanes se unieron una vez más y marcharon a las tierras sombrías. Los reverenciados ancestros de los grandes clanes, incluido el mismo Toturi, regresaron a través de la puerta del olvido para ayudar a Rokugan en su momento de necesidad. Sus esfuerzos debilitaron a la oscuridad en el momento crítico, permitiendo que Hitomi, la nueva luna, hiciera lo que Amaterasu y Onontangu jamás hicieron: darle un nombre. Le dio el nombre de Akodo, limitando su poder y restaurando al mismo tiempo a la familia León. La oscuridad mentirosa fue derrotada, reducida a una fracción de su antiguo poder. Los restos que quedaron atrás fueron absorbidos por el dragón celestial del aire, evitando así que llegaran a volverse alguna vez lo bastante fuertes como para amenazar de nuevo a la existencia, pero al mismo tiempo creando al dragón de las sombras, un ser siniestro que amenazaría a Rokugan durante muchos años. Al final de la guerra contra la oscuridad, la raza de los Naga regresó a su sueño una vez más, con la creencia de que aún les espera un desafío más en el futuro. Los rokuganeses tenían la esperanza de que la derrota de la oscuridad mentirosa trajese finalmente un tiempo de paz, pero no fue así. Muchos de los espíritus que regresaron a través de la puerta del olvido no fueron capaces de comprender que su tiempo en el Ningen-Do, el reino mortal, había pasado. Uno de ellos no fue otro que Hantei XVI, el crisantemo de acero. El retornado Hantei reunió a los espíritus e intentó dar un golpe contra Toturi. La guerra de los espíritus enfrentó a los hombres contra sus reverenciados ancestros en un conflicto que duró una década. Finalmente, la guerra concluyó con una tregua entre la dinastía Toturi y el crisantemo de acero. Casi una década después de la guerra de los espíritus, Toturi I es emboscado y asesinado por un nuevo tipo de criatura de las tierras sombrías, llamado Onisu. Su muerte dio inicio a un gran debate en todo el imperio. ¿Por qué no había declarado formalmente un heredero? Algunos apoyaron a Toturi Sudao, su hija mayor con la emperatriz. Otros apoyaban a Toturi Cesaru, su hijo legítimo mayor, un Shugenja prodigioso con los poderes de 3 elementos en su interior. Los clanes del león y el unicornio seguían a Akodo Kaneka, hijo mayor de Toturi, pero ilegítimo, nacido de una aventura con una geisha. Los menos siguieron a Hantei Naseru, hijo menor y astuto político que había adoptado el nombre Hantei, como parte de la tregua que finalizó la guerra de los espíritus. Los 4 hijos llegaron a ser conocidos como los 4 vientos. En la lucha política interna resultante, los rokuganeses casi no se percataron de la aparición de un nuevo campeón de las tierras sombrías.
un hombre llamado Daigotsu, hasta que se aseguró de que no le resultase posible ignorarle. Y después de un ataque contra la muralla que estremeció al clan del cangrejo, asaltó la propia Otosanuche en una invasión naval y utilizó las poderosas puertas espirituales que allí se hallaban para abrir un pasaje hasta Meido, el reino de la espera. Allí liberó el alma de Fu Leng de la prisión fabricada por la fortuna de la muerte, liberándole para asaltar los cielos celestiales. Fu Leng buscaba destruir a sus hermanos y hermanas y asumir su puesto en los cielos. Los cuatro vientos, avisados del peligro a los cielos, se reunieron y atacaron a Daigotsu en la ciudad de los perdidos, su fortaleza de las tierras sombrías. Mientras Sudao, Cesaru y Kaneka combatían a los esbirros de Daigotsu, Naseru consiguió dinamitar la relación de Daigotsu con Fu Leng, sugiriendo que Daigotsu poseía demasiado poder y que un día desafiaría al dios oscuro. Las repentinas dudas de Fu Leng hacia su campeón escogido resquebrajaron su gran poder, originado de la adoración de sus seguidores de Daigotsu, y se retiró de los cielos. Sudao aprovechó este momento para abatir el cuerpo físico de Daigotsu a costa de su propia vida. Tras la batalla, ni Kaneka ni Cesaru se sentían dignos del trono. Naseru se convirtió en emperador de Rokugan, pero asumió el título de Toturi III, declarando que su fallecida hermana Sudao era merecedora del título de Toturi II. Aunque Daigotsu había muerto, las medidas que había tomado le permitieron regresar al reino mortal. Su poder se vio desafiado de inmediato por el regreso del temible hechicero Yuchiban, que había escapado una vez más de su tumba. Yuchiban derrotó a Daigotsu y le obligó a huir de su propio hogar. Y el culto de los portavoces de la sangre tomó el control de la ciudad perdida de los Daigotsu. Viajó hasta las arenas ardientes para descubrir el secreto del poder de Yuchiban. El imperio no estaba preparado para el asalto a gran escala de Yuchiban. Al desencadenar los portavoces de la sangre una lluvia de sangre manchada por todo Rokugan. Por desgracia, mientras se enfrentaban a este enemigo obvio, el emperador descubrió que también se enfrentaban a enemigos ocultos dentro de las fronteras de Rokugan. Bayushi Atsuki, uno de los fundadores originales del Gousoku, había regresado al reino mortal y a través de las puertas del olvido hizo resurgir la antigua conspiración. Al final, el poder combinado de los grandes clanes y de Daigotsu puso fin a la amenaza de Yuchiban, no solo de forma temporal, sino para siempre, ya que finalmente fue descubierto y desenterrado el corazón oculto del hechicero. El Gousoku demostró ser más tenaz, y las fuerzas de Toturi III pasaron años arrancando de raíz la corrupción de todo el imperio. Incluso con Yuchiban destruido, Rousoku, el descendiente de Shinsei e hijo del Ronin encapuchado, emergió de su retiro. Rousoku creía que Rokugan necesitaba encontrar la iluminación una vez más, para enfrentarse a los desafíos de esta época, y presentó al imperio una serie de enigmáticos acertijos. Los que resolvieran estos acertijos serían conocidos como los guardianes de los elementos.
liderados por el guardián de los 5 anillos, Asahina Sekawa. La tragedia golpeó poco después de que presentaran estos desafíos al imperio, cuando Rousoku fue asesinado por un agente de los portavoces de la sangre. El surgimiento de Rousoku y los guardianes inició una oleada de iluminación y fervor religioso por todo el imperio. Para sorpresa del emperador Toturi III, Naseru fue siempre un hombre muy racional y no era capaz de comprender la iluminación. Viajó por el imperio de incógnito, tratando de entender este concepto, y finalmente viajó hasta el corazón de las tierras sombrías, hasta la tumba de los 7 truenos, el lugar de descanso de los 7 truenos originales. Naseru se sacrificó para que los héroes del imperio pudiesen regresar con la sabiduría necesaria para proteger al imperio de las inminentes amenazas. Con la muerte de Toturi III, estalló una nueva lucha por el poder. El poder mágico de Cesaru le llevó a la locura y finalmente a la muerte. Moto Chagatai, el Khan del clan del unicornio, intentó hacerse con el trono del imperio por la fuerza, en un intento de unificar el imperio bajo un gobernador fuerte. Kaneka murió durante la batalla de Toshirambo, combatiendo contra su viejo amigo Chagatai. La guerra asolaba el imperio y los cortesanos tramaban, intentando poner el trono en manos de un señor u otro, hasta que los cielos celestiales intervinieron. Los cielos ya no eran capaces de tolerar la influencia de la humanidad en los reinos espirituales. El recién creado dragón de Jade desafió al señor Sol Hidayakamo a un combate personal y se convirtió en el nuevo Sol. Mientras que el dragón de obsidiana, el gemelo del dragón de Jade, derrotó de igual forma a Hitomi para ascender al puesto de Nueva Luna. Los nuevos Sol y Luna decretaron un nuevo torneo en el mismo lugar en el que Hantei ganó el trono 12 siglos atrás. Los cielos juzgarían al samurái más digno de liderar una nueva dinastía del trono imperial. Una dinastía de auténtico favor de lo divino. Al final, Kitsuki Ueko, la daimyo de la familia Kitsuki, fue proclamada emperatriz Ueko I, dando inicio a la edad moderna de Rokugan y al presente del mismo. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, y con esto daríamos fin a todo lo que es el preludio de la leyenda de los 5 anillos, a todos los periodos históricos, hasta llegar a la parte, si quieren, moderna de Rokugan, o al presente si quieren. Me ha gustado mucho. Esto siempre es como... Yo practico Yaido, y al menos nos comentaron a nosotros que todas las katas empiezan y terminan. Bueno, empezamos con una kata que es el Quijón, y dicen que cuando lleguemos, si quieren, a los últimos danes, vuelves a esa primera kata algo parecida, con algunos cambios. Y me dio, bueno, es la circularidad del arte marcial japonés y de su filosofía. Y me gustó que la historia comenzase con un torneo, el torneo de los Kami, y terminase con el torneo de sus sucesores. Y que y al menos a mí me gustó que no se repitiese algo de la familia Hantei. Me gustó que fuera una Kitsuki. Pero yo hasta aquí. Hasta aquí mis comentarios. Ya desde la siguiente semana empezaría a hablar de cada clan en particular. Voy a empezar con el clan del cangrejo. Muchas gracias. El emperador protege.